Dios te bendiga, amigo y amiga que me escuchas. Hoy continuaremos con estas clases bíblicas, edición especial sobre la salud integral. La lección que corresponde para este domingo es la lección número 10, titulada Patrones repetidos. Los textos bíblicos a los cuales estaremos haciendo referencia se encuentran en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 42 y 43, y capítulo 12, versículos del 1 al 13. El texto para memorizar lee así: Tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Este texto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Oremos. Señor, te damos gracias por esta lección. Te damos gracias por la oportunidad nuevamente, Dios, de aprender de tu palabra. Señor, que a través de esta lección y de la enseñanza que nos traes en este día, podamos identificar aquellas cosas, Señor, que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra familia, que tal vez no son de tu agrado. Y que hoy podamos examinarnos, que hoy podamos, Señor, reflexionar para poder cambiar los patrones, Dios, que no son positivos y no son buenos ni para nosotros, ni para nuestra familia, ni para nuestras futuras generaciones. Ayúdanos, Dios, para que a través de esta lección y a partir del día de hoy podamos tener patrones positivos, podamos cambiar, Señor, nuestra generación, la generación venidera, y que la misma, Señor, pueda tener una crianza saludable y podamos tener modelos de acuerdo a tu palabra y a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Los objetivos que tendremos en esta lección: hoy estudiaremos la historia de Roboam, hijo de Salomón, tras la muerte de su padre Salomón, como un ejemplo de cómo las cargas autoimpuestas o impuestas por otros afectan la percepción y el juicio. Identificaremos cómo las comparaciones de las que podemos ser objeto y las expectativas que tienen los demás pueden ser detonadores de ansiedad. Descubrir patrones tóxicos y positivos que se repiten dentro de nuestras familias. E identificar qué conductas, actitudes y modelos deseamos descartar y cuáles deseamos emular y modelar. Dentro de los vocabularios, ¿verdad?, las palabras que tenemos, vamos a definir primeramente lo que significa patrones tóxicos. Y dice que se refiere a conductas, actitudes y decisiones que se repiten, que son consciente o inconscientemente. Estas abonan al distanciamiento, al conflicto, a la inmadurez y a poca o ninguna introspección. Los patrones tóxicos usualmente cargan en ellos hostilidad, agresión, violencia y conductas autodestructivas. Están presentes en las relaciones de familia, en el área laboral, en el ambiente eclesial y en la historia de un país. También se nos presenta la definición de lo que es patrones positivos. Se refiere a las conductas, actitudes y decisiones que se repiten, pero a diferencia de los patrones tóxicos, los patrones positivos conducen a relaciones de paz, de respeto, armonía y bondad. Toda persona tiene la capacidad para detener los patrones tóxicos que ha identificado en su familia y decidir crear nuevos y positivos patrones que fomenten el fortalecimiento y la edificación familiar. Comenzaremos a dar lectura a los textos bíblicos de la clase de hoy y a discutirlos, ¿verdad?, de manera general. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 42 y 43. Dice así: A los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años.
durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. En estos dos versículos se nos presenta como una introducción necesaria para conocer el trasfondo que ya había en ese pueblo, el cual iba a ser liderado por el hijo de Salomón. Y esto nos da una idea de lo que ese nuevo líder iba a enfrentar. Ese nuevo líder que se llama Roboam. Ya de ahí pasamos al capítulo 12, a partir del capítulo 12, versículos del 1, y estaremos discutiendo hasta el versículo 13. Y dice así: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Aconteció que lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde vivía. Al morir Salomón, todo el pueblo se reunió en Siquem para discutir allí todo lo relacionado a la sucesión como rey que tendría Roboam. Pero también esto lo supo Jeroboam, quien fuera en un momento dado el siervo de Salomón. Y aquí es muy importante detenernos un poco, y es obligatorio ir a la historia y conocer primeramente quién era Jeroboam y por qué era importante y qué significaba su presencia en esa reunión donde se iba a nombrar a ese nuevo rey. Así que para esto debemos ir al capítulo 11 de Primera de Reyes, donde allí encontramos que Salomón se había distanciado de los estatutos establecidos por Jehová. El corazón de Salomón se había apartado completamente de Jehová, se había ligado con mujeres extranjeras, a lo que ya Jehová había advertido que no hiciera. Salomón comenzó a adorar dioses ajenos. Le construyó dioses a cada una de las mujeres extranjeras según las tribus a las que ellas pertenecían. Y tanto ellas como Salomón comenzaron a adorar esos dioses ajenos, y se apartó Salomón de lo establecido por Jehová. Es por ello que Jehová permitió que se levantaran enemigos de Salomón para hacerle frente a su reinado. Pero aún con estos ataques, Salomón continuaría estando en pie. Jehová estableció y dijo que el reinado de Salomón sería dividido a causa de su desobediencia, pero que esto sucedería cuando ya Salomón falleciera. En medio de toda esta situación estaba Jeroboam. ¿Y quién era él? Jeroboam era un buen siervo de Salomón. Y dice la palabra en el capítulo 11, versículo 28, que Jeroboam era un varón valiente y esforzado, que Salomón había visto esas cualidades y por eso le encargó el cuidado de la casa de José. En un momento dado, mientras Salomón continuaba en desobediencia a Jehová, un profeta se encontró en el camino con Jeroboam y le dijo que Jehová dividiría el reino de Salomón y que él sería el nuevo sucesor de 10 de las tribus de Israel. Este hecho lo supo Salomón, por lo que procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam huyó hacia Egipto y allí estuvo hasta la muerte de Salomón. Así que en este versículo 2, nuevamente se nos trae ese extracto, esa pequeña parte donde dice que aconteció que lo supo Jeroboam. Jeroboam supo que Salomón había fallecido, que Roboam iba a ser establecido como rey, y él estaba aún en Egipto, donde había huido del rey Salomón. En estos versículos 3 y 4 dice así: enviaron a llamarlo, refiriéndose a Jeroboam, y él se presentó con toda la congregación de Israel para hablar a Roboam. Así que llamaron a Jeroboam
Lo fueron a buscar a Egipto, le dejaron, ¿verdad? Dicho que tenía que presentarse, y él junto con todo el pueblo se presentaron delante de Roboam y le dijeron: tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y nosotros te serviremos. Ahora que Salomón muere, el pueblo mandó a llamar a Jeroboam, y él junto con el pueblo se presentaron en Siquem. Es allí donde le expresaron a Roboam las opresiones que Salomón había tenido con el pueblo, y que ellos esperaban que él cambiara, ¿verdad?, esa manera de gobernar. El pueblo junto, unido, reunido en Siquem, y allí estando presente Jeroboam, le pide al nuevo rey que alivie la carga que Salomón había puesto sobre ellos, y que a cambio de eso ellos le servirían. Él respondió: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Roboam le pide al pueblo un tiempo de 3 días para analizar sus reclamos, y que luego volvieran para resolver el asunto. Es por ello que Roboam se presenta ante los ancianos, grupo que estuvo durante el reinado de Salomón, y le pide consejo sobre lo que él debería hacer. Ellos le hablaron así: si te pones hoy al servicio de este pueblo, los sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero lamentablemente, dice la palabra, que él desechó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Los ancianos le dijeron que si quitaba la opresión y el yugo hacia el pueblo, le servirían. Pero Roboam no escuchó ese consejo. Lo rechazó y buscó el consejo de los más jóvenes, los que estaban a su servicio. Y este grupo, ahí entonces les preguntó: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia en algo el yugo que tu padre nos impuso? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alívialo en algo. Así le hablarás: el menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. El grupo de jóvenes aconsejaron a Roboam que fuera más estricto con el pueblo, que lo oprimiera más. Así pasaron los 3 días, y entonces llegó el Jeroboam junto al pueblo nuevamente para escuchar la decisión que habían tomado. Ahora pues, mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día se presentó Jeroboam con todo el pueblo ante Roboam, según el rey lo había mandado, cuando dijo: regresad al verme al 3er día. Así que Roboam escuchó ambos consejos. Escuchó el consejo de los ancianos, que fueron en un momento dado consejeros de su padre Salomón, pero también decidió escuchar el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y los que estaban a su servicio. Así pasaron esos 3 días, y llegó Jeroboam junto al pueblo nuevamente para escuchar la decisión que había tomado Roboam.
Pero el rey respondió al pueblo duramente, desechando el consejo que los ancianos le habían dado. En este versículo, lamentablemente, Roboam rechaza el consejo de los ancianos y le responde duramente al pueblo. El mismo sistema de opresión y yugo que tuvo su padre Salomón con el pueblo, ahora continuaría, pero en manos de su hijo Roboam, perpetuando así un estilo de gobernanza contrario a las enseñanzas y a los estatutos establecidos por Jehová. ¿Cómo podemos resumir esta clase? En el capítulo 12 de este libro de Primera de Reyes, narra los eventos determinantes en la historia de la división del reino. Nos enseña cómo las decisiones inmaduras y necias nos dividen y nos desvinculan. Cuando enterramos la paz en nuestras acciones humanas, especialmente en nuestras decisiones como líderes, la soberbia se engrandece e impide que escuchemos claramente el consejo sabio. La carga se convierte en algo muy pesado que nos separa de Dios y de nuestro prójimo. Hay conflictos familiares que no se resuelven y se siguen pasando y reciclando de generación en generación. Algo parecido como lo de Salomón con su hijo Roboam. Y muchas veces se desconoce el origen tal vez de algún enojo, pero sí tienen muy claro que deben actuar como enemigos y que aún a sus propios hijos le van enseñando esa conducta. Hijos que no se relacionan con sus padres y no permiten que sus hijos tampoco se relacionen con sus abuelos. Imagínense una situación donde un hijo ya no le hable a su padre, donde se estén distanciados o sean enemigos, y ahora este hijo le enseña esa conducta a sus hijos y no permite que esos niños se relacionen con abuelos. Niños que están ajenos a toda situación, que desconocen lo que pasaron, que no tienen ni siquiera la culpa, pero también los hacen partícipes de ese distanciamiento, de ese enojo, de esos patrones tóxicos. En el caso de Roboam, este rechazó el consejo de los ancianos y continuó con un reinado en total opresión al pueblo, lo mismo que hizo su padre. Conductas aprendidas que nada hacen bien y lo que hacen es herir a otros. A esto lo nombramos como patrones tóxicos. Son esas conductas aprendidas, pero que continúan de generación tras generación. Y muchos repiten estos patrones tóxicos porque fue lo que vieron, fue lo que aprendieron. Y no han descubierto que hay otras alternativas de crianza y enseñanza. Y de tener esta conducta aprendida y transformarla en una positiva. Y muchas veces esto se ve perpetuado, ¿verdad?, por muchas generaciones. Y a veces pensamos, mira, a mí me criaron así y estoy vivo, y estoy aquí, y estoy bien. Pero tal vez no fue la crianza o la enseñanza correcta. Y pensamos que no hay alternativas, que no hay otros modelos de enseñanza u otros modelos de conducta. Y así que en esta lección, en este día de hoy, tenemos que examinar nuestros modelos de conducta, lo que tuvieron nuestros padres, lo que estamos ejerciendo nosotros en estos momentos, para poder identificarlos y saber si son patrones tóxicos o son patrones positivos. Un hijo o una hija no es una copia de sus padres. De seguro tienen elementos similares, no solamente genéticos, no solamente es el parecido, que si el rostro, sino de conducta y actitudes que también se aprenden mediante la observación. Por eso, pero eso no significa que se les debe imponer esa carga emocional de ser igual a tu madre, al padre o abuelo o a otro. Tampoco implica que debes estudiar la misma profesión, amar y acoger el negocio familiar por obligación. Y muchas veces lo vemos en familias donde se les exige a los hijos estudiar lo que los padres tal vez en un momento dado no pudieron hacer. O se les pide y se les exige que continúen con algún negocio familiar que nada tal vez le interesa a los hijos.
mucho menos se les debe imponer a ese hijo o a esa hija que cumplan con los sueños que su padre o madre nunca logró. Lo que nosotros no logramos hacer en esta vida, no podemos imponerlo a nuestros hijos y ver nuestros sueños realizados a través de ellos. Si ellos tienen otras metas, si ellos tienen otros anhelos, si ellos tienen otros intereses, en eso entonces podemos apoyarlo y podemos, ¿verdad?, exhortarlo, que si son buenos, si son de manera, ¿verdad?, que sea para mejorar sus estudios, profesión, etcétera, apoyarlos en eso. Cada persona debe de tener la oportunidad de emprender su camino sin la necesidad de vivir la vida y los sueños de otra persona. Dios desea que toda persona descubra el propósito para el cual fue creada y disfrute a plenitud de las bondades, el amor y la misericordia de Dios, respondiendo en obediencia a su llamado. Así que hay conductas positivas que podemos emular de nuestros padres y familiares, conductas de respeto, de valores y actitudes que nos conducen al bien, el superarnos de diferentes situaciones, cómo enfrentar los problemas, entre otros. Así que, como parte de esta lección, yo te invito en este día a que tú hagas un ejercicio. Si no lo puedes realizar hoy mismo, más adelante durante la semana, toma un día para hacer este ejercicio donde te ayudará a identificar la manera en que tú estás actuando en tu familia y ver si estás perpetuando algún patrón tóxico, algún patrón negativo, o estás estableciendo patrones positivos. Y para eso te invito a que tomes un papel y hagas un árbol genealógico como aparece en este dibujo, algo parecido. No tienes ni que siquiera hacer el arbolito. Puedes tomar en un papel y colocas tu nombre en el centro. A un lado de tu nombre, a un lado de tu imagen, de lo que quieras colocar, vas a poner el nombre de tu mamá y al otro lado vas a colocar el nombre de tu papá. Arriba, en la parte arriba de cada uno de tus padres, vas a colocar tus abuelos. Arriba de tu mamá vas a colocar el nombre de tus abuelos maternos y arriba de tu padre, el nombre de tus abuelos paternos. Y si tienes también conocimiento de quiénes fueron tus bisabuelos, ¿verdad?, y que tengas información de ellos, puedes colocarlos entonces encima de tus abuelos. Entonces, al lado de tus padres, vas a colocar el nombre de tus tíos, de los hermanos de tu mamá y los hermanos de tu papá. Debajo de tus padres vas a colocar el nombre de tus hermanos. Y debajo de ti, que estás en el centro, va el nombre de tus hijos. Y si tus hijos tienen hijos, que en este caso serían tus nietos, pues lo colocas los nombres de tus hijos, de tus nietos, debajo de tus hijos. Y así de esta manera vamos formando este árbol genealógico con toda la estructura de tu familia. Luego que tengas todo esto montado, vas a hacer una lista de patrones tóxicos, de aquellas cosas que tú entiendes que ocurrieron en tu familia en el pasado, ya sea por tus bisabuelos, por tus abuelos, por tus padres, que tú hayas podido observar, que hayas podido estar presente, que hayas experimentado, ¿como cuáles? Como el maltrato, adicciones, agresividad, violencia. ¿Alguna de estas situaciones se vio en tu familia? Haz esa lista y la colocas. Conductas, ¿verdad?, que tal vez la practicaron tus abuelos, tal vez no lo viviste en tu casa, pero supiste que tus abuelos vivieron alguna de esas conductas, pues las colocas, ¿verdad? Y esas conductas, muchas de ellas fueron pasadas a tus padres, también las colocas ahí. De igual manera vas a hacer otra lista, donde vas a identificar también los patrones positivos. En tu familia hubo amor, hubo educación, hubo respeto, superación, buenos modelos para superar adversidades. Aquellos modelos y aquellos patrones positivos que tú puedes identificar en tu familia,
los colocas en esta otra lista de patrones positivos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a meditar en cada una de estas listas y nos vamos a hacer preguntas y vamos, ¿verdad?, de manera a hacer una introspección para contestárnoslas. ¿Hay divorcios en la familia? ¿Tus abuelos se divorciaron o tus padres se divorciaron? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Hubo tal vez alguna infidelidad? ¿Hubo algún tipo de maltrato? Esas razones vas identificándolas. ¿Hay algún pariente, ¿verdad?, con adicciones? ¿Hay algún pariente que sea usuario de drogas, sea usuario de alcohol, de juegos al azar, de la pornografía? ¿Qué situación lo llevó a eso? Porque hay a veces familias que le dan una buena educación a sus hijos y terminan en drogas o en alcohol. ¿Qué razones, verdad?, que muchas veces no se justifican, pero ¿qué fue lo que lo llevó a eso? ¿Alguna experiencia, alguna situación, algo hubo, algo pasó que ese familiar tuyo hoy se encuentra, ¿verdad?, o estuvo en un momento dado con adicciones? ¿Cómo nuestra familia ha manejado situaciones de conflictos, de desempleo, de deudas? Cuando vienen estas situaciones difíciles, que algún miembro de la familia, ¿verdad?, está desempleado, que se desesperan porque hay deudas, se desesperan porque no pueden cumplir con las responsabilidades financieras, con pagar el agua, la luz, con llevar una compra al hogar. ¿Cómo manejaron eso? ¿Se desesperaron? ¿Cayeron en alguna depresión? ¿O simplemente, ¿verdad?, buscaron alternativas? ¿Cómo la familia maneja este tipo de situaciones? ¿Motiva a mi familia a que sus miembros se superen? ¿Te apoya a tu familia en los estudios? ¿Apoya a que sus parientes, sus familiares, sus sobrinos, sus ahijados vayan a estudiar, les ayudan a buscar universidades, les ayudan en los proyectos, les ayudan a las oportunidades que puedan tener, ya sean de estudios o de empleo? ¿Se ayudan entre ellos para cumplir metas? ¿O simplemente nadie se interesa porque el otro se supere? ¿Se alegran del triunfo de otros? A veces nos encontramos familias donde un hermano se puede comprar tal vez un carro nuevo, se puede comprar una casa, pero hay alguien por el lado que no lo ve con buenos ojos, lo ve con envidia, se enoja porque se están superando. ¿Cómo tú lo ves en tu familia? ¿Se alegran del triunfo de otros? Los apoyamos, los felicitamos y motivamos a los demás que también, ¿verdad?, cumplan sus metas. ¿Cómo enfrentan los procesos de enfermedad? Los procesos de duelo. ¿Se comparten responsabilidades? Si hay alguien enfermo en la familia que requiera la ayuda y el cuidado del resto ¿verdad?, de los demás, o le dejan la carga solo a uno, o simplemente se distancian y no les interesa ayudar al abuelo que está solo, no les interesa acompañarlos a una cita, no les interesa, no tienen ese compromiso con sus abuelos, con sus familiares, no tienen esa solidaridad, ¿verdad?, con cada uno de ellos. Hay discordias por herencia, hay discordia por dinero. Hay familias que se enojan porque heredaron uno y otro no. O simplemente ni siquiera se ha muerto el familiar y ya están repartiendo lo poco que tienen. Están pendientes más al dinero y a lo que van a heredar que a la pobre persona que todavía tal vez está viva o está aún estando encamada, pero ya los hijos están haciendo y deshaciendo con lo que vayan a dejar. Hay secretos familiares de los cuales no se habla. Hay familias que a veces guardan secretos por generaciones y que muchos desconocen y que se quedaron ahí. Y que eso a veces crea un poco de tensión, ¿verdad? Porque son cosas que se ocultan, pero las conocen la comunidad, las conocen los vecinos. Y las nuevas generaciones tal vez se enteran por otras bocas y no por la misma familia. ¿Cómo se relacionan tus padres con sus hermanos, con tus abuelos? Hay comunicación, hay confianza, se relacionan, comparten, visitan sus hogares o están distanciados.
¿Está la familia distanciada? ¿Está la familia dividida? ¿Por qué mi papá no se lleva con mi abuelo? ¿Por qué mi papá no se lleva con mi tía? ¿Por qué mi mamá no le habla a su suegra? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Hay preguntas que mucha gente no lo conoce, no lo saben, y simplemente son partícipes de esa situación sin saber en realidad qué fue lo que ocurrió. Hay chismes, hay chismes entre tu familia, hay violencia, hay maltrato. ¿Estás viendo eso actualmente? ¿O lo vivieron tus padres con tus abuelos? ¿O lo vivieron ustedes con sus propios padres? ¿Estás repitiendo tú alguna conducta con tu esposa y con tus hijos? Tus abuelos maltrataron a tus padres te maltrataron a ti y hoy día eres una persona violenta y estás haciendo lo mismo en tu hogar. Son conductas aprendidas y patrones tóxicos que se están repitiendo. ¿Estás observando esas conductas en el resto de tu familia? Tal vez tú personalmente no las practiques, pero sí tu hermano con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Con otros miembros de la familia. Así que en este día te digo que es tiempo de romper patrones tóxicos. ¿Cuáles de esos patrones tóxicos identificas en esa lista que acabas de hacer? ¿Cuál de esos patrones tóxicos identificas y que hoy te das cuenta que no deseas repetir? Hoy que has sido transformado por el amor de Dios, que has entendido que hay modelos diferentes de crianza. Hoy te das cuenta de que lo que hicieron contigo no era correcto. De la manera en que te criaron tal vez no fue la correcta. De que tal vez no es para echar culpa a tus padres porque simplemente te criaron de la manera en que le enseñaron. Y ellos también en algún momento dado pensaron que lo estaban haciendo bien. Pero hoy, a la luz de la palabra, hoy a la luz de las enseñanzas que nos ha dado el Señor, de las experiencias que has tenido con el Señor, estás entendiendo que hay patrones tóxicos que podemos identificar en nuestras familias y que hoy no deseamos repetir. Pero de igual manera también encontramos patrones positivos. Hay familias que dentro de las situaciones que podamos ver también tienen patrones positivos que podemos identificarlos y que eso sí queremos repetirlos. Así que hoy te puedo decir que en todas las familias, ¿verdad? Puedo afirmar que hay patrones tóxicos o negativos y hay patrones positivos. Tal vez los patrones tóxicos no tienen que llegar a algo tan grave como el maltrato, como las drogas, como la violencia, pero una que otra cosa negativa, una que otra cosa diferente, ¿verdad? Y que tal vez no nos gustó que se hiciera, la podemos identificar como un patrón tóxico. Porque ninguna de las familias son perfectas. Así que hoy has podido identificar esos patrones tóxicos que ya no deseas repetir, pero también has identificado esos patrones positivos que esos sí los queremos repetir. Así que dentro de todas estas preguntas también puedes hacerte esta última. ¿Cómo te gustaría que te recordara tu familia, tus amigos y conocidos? ¿Qué hablarán de ti? ¿Recordarán algún patrón positivo? A veces se fallece un hombre y lo que dicen las personas, mira, se murió fulano. Ay, bendito, se salvó la esposa que ya no la maltrata más. Porque mira que era malo, mira que abusaba o maltrataba a sus hijos, o viceversa. Esa mamá maltrataba a sus hijos, le hablaba con palabras soeces. Esos nenes se libraron de esa situación. Así que muchas veces, cuando la persona fallece, lamentablemente, lo que se habla
de esa persona, lo que se trae, ¿verdad?, a memoria, fueron las conductas negativas que toda la familia pudo presentar o pudo, ¿verdad?, estar ahí viéndola, y lo que la comunidad, los vecinos conocían, las situaciones malas y las conductas malas. Pero qué bueno sería que el día que nosotros no estemos presentes, nos recordaran por conductas y por patrones positivos que pudimos practicar con nuestros hijos, que pudimos practicar con nuestro esposo, con nuestra familia, con nuestro lugar de trabajo, porque no solamente los patrones positivos y tóxicos se presentan en la familia. Esto lo llevamos al área laboral, esto lo llevamos a los vecinos, a la comunidad, gente que se pelean por una colindancia, porque si el punto de aquella casa es aquí, que si el otro es acá, hay gente que se pelean y se matan por situaciones tan simples como esa, ¿verdad? Así que gente que son problemáticos en el hogar, esas conductas las llevan al lugar de trabajo, las llevan con los vecinos, con la comunidad, nadie se lleva con ellos. Y esas son las situaciones, ¿verdad?, por las cuales muchas veces los recuerdan. Así que en el día de hoy, rompe con los ciclos generacionales que destruyen a tu familia, porque hay una manera mejor de vivir, de educar, de ser familia, y hoy te digo que eso empieza por ti. En la historia que acabamos de leer de Roboam, si él hubiese tomado otra decisión y hubiese escuchado el consejo sabio, tal vez la situación, ¿verdad?, más adelante hubiese cambiado. La historia culmina en que aquel pueblo tuvo una división y que pudo haber tenido un desenlace más alentador. Lo cierto es que no somos los responsables de enmendar los errores y las decisiones de nuestros padres. Roboam no podía, ¿verdad?, ser responsable de las decisiones equivocadas que tomó su padre Salomón. Pero sí era responsable de enmendar sus propios actos, de enmendar sus propias decisiones y de asumir posturas ante las consecuencias de esas decisiones. No debemos tomar como excusa los patrones enseñados para perpetuar esos mismos errores, más aún cuando ya hemos reconocido el nivel de toxicidad. En nuestras manos está identificar esos patrones tóxicos que queremos detener y no queremos repetir. Hoy le pedimos a Dios que nos ayude a transformarlos y a emular los que promueven la paz, los que promueven la armonía, el perdón y la reconciliación. Hagamos en este día esta oración. Dios y Señor de la historia, gracias por mostrarnos que en medio de nuestra humanidad tú te glorificas y nos ayudas a enfrentar los desafíos. Ayúdanos a identificar patrones tóxicos en nuestra familia que nos distancian de ti y de nuestro prójimo. Anhelamos ser imitadores de Cristo y que nuestros hijos y nuestras hijas y toda nuestra descendencia puedan ver en nuestro ejemplo un testimonio cristiano digno de imitar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.